Hola, mi nombre es Diego y soy el único integrante del equipo 7. A continuación, voy a relatar cómo resolví el problema físico, el cual consistió en primero resolverlo de manera analítica y después de manera computacional. Se nos pedía encontrar algunas incógnitas, como por ejemplo la presión de la tubería horizontal y de la tubería de la llave de la casa, las velocidades de la tubería del tanque, de la tubería horizontal y de la tubería de la llave de la casa. Luego hay que precisar algunas cosas. Por ejemplo, que la presión atmosférica del tanque es equivalente a 101.325 pascales, que la tubería del tanque horizontal se encuentra en el punto cero, que el área transaccional de todas las tuberías es la de un círculo y que algunos de los datos que se nos fueron dados estaban en centímetros, por lo cual teníamos que convertirlos a metros para poder plantearlos en las ecuaciones utilizadas, las cuales fueron la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Luego, al realizar los cálculos pertinentes, obtuvimos las velocidades y las presiones de manera analítica. Esto nos permitió compararlos con la parte computacional del problema, el cual está descrito de la siguiente forma. Lo que hicimos primero fue realizar las funciones desde cero. Por ejemplo, en la ecuación de Bernoulli, lo que hicimos fueron poner los parámetros de esta ecuación para después realizar las operaciones necesarias para encontrar tanto la presión de la tubería horizontal como la presión de la tubería de la llave. Un caso de lo mismo fue hecho en la ecuación de continuidad, lo cual fue hacer un despeje para encontrar la velocidad, realizar las operaciones necesarias para encontrar el valor. Una cosa que hay que precisar es que tanto para la ecuación de Bernoulli como para la ecuación de continuidad, lo que necesitábamos eran algunos parámetros. Por ejemplo, en la ecuación de continuidad, el parámetro que requeríamos era el de radio y para la ecuación de Bernoulli era el parámetro de velocidad. Luego, la ecuación de continuidad daba como resultado la velocidad y la ecuación de Bernoulli daba o bien la presión de horizontal o bien la presión de la llave, de la tubería de la llave. Luego realizamos el script general, el cual consistía en lo siguiente. Primero, se le preguntaba al usuario sobre qué radio quería trabajar. Por ejemplo, uno con respecto al radio del tanque, dos con respecto al radio de la tubería horizontal y tres con respecto al radio de la llave de la cocina. Luego, si por ejemplo elegía la opción número uno, el programa le pedía el radio de la tubería del tanque, el cual era el parámetro necesario para posteriormente llamar a la ecuación de continuidad y almacenar ese valor en la variable de velocidad, flujo tanque y poder luego imprimir. Caso un poco de lo mismo sucedía si elegíamos, por ejemplo, la opción 2 o 3, lo cual seguía el mismo funcionamiento, solamente que en la parte de presión, de la presión, llamaba a la ecuación de Bernoulli, requería el parámetro de velocidad de flujo antes calculado y bueno, devolvía o bien presión horizontal o bien presión en la llave. Este gorrito nos servía para precisar qué variable queríamos recuperar o retornar. Y luego se imprimían las velocidades y las presiones. Si quieren, bueno, muestro un poco sobre cómo funcionaba el programa. Eh, Se señalizaba primero qué radio necesitabas, por ejemplo, el número 2, ingrese cuánto mide el radio de la tubería, por ejemplo, pongo el que se utiliza en la solución analítica, y bueno, se muestra a continuación que la velocidad de la tubería horizontal es de 4.93 metros sobre segundo y que la presión de la tubería horizontal es de 401.849.46 kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, con respecto a la parte de realizar o graficar el diagrama, este se ve de la siguiente forma. Y es que realizamos algunas líneas de código para que después el programa pudiera graficar con sus respectivas unidades. Se ve a continuación un poco de cómo se realizó. Sin nada más que agregar, nada más precisar, como se mostró cuando corrimos el código, que la solución computacional es la misma que la solución analítica, por lo cual, bueno, el resultado analítico y físico, analítico y computacional, es el mismo y por lo tanto está bien hechos los dos. Sin nada más que agregar, muchas gracias.